Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista en las Hortensias. Que Dios pueda bendecirles de manera muy especial en este nuevo día. Espero en el Señor que hayan pasado unas hermosas fiestas patrias, que haya sido un tiempo para estar en familia, compartiendo y disfrutando juntos de lo que Dios tenía para ustedes. Y en el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a gastar este tiempo, vamos a ocupar este tiempo en honrar el nombre de nuestro Dios, en disfrutar con Él, con su presencia, con lo que Él tiene para nosotros. Así es que Dios nos bendiga, bendiga a nuestras familias en casa y disfrutemos juntos de este tiempo de adoración al nombre de nuestro Dios. Incline su rostro ahí en casa para orar al Señor y dedicar esta jornada en las manos de Dios. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tus bendiciones y por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque podemos apartar estos minutos para estar contigo y lo hacemos con alegría y con gozo en nuestro corazón. Te ruego, buen Señor, que nos sigas acompañando, que te quedes a nuestro lado, que sostengas nuestra vida, Señor, de manera permanente, Señor amado, y que podamos experimentar tu presencia y tu cuidado con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te ruego, Padre mío, de que no nos abandones, Señor, en ningún momento y que podamos experimentar siempre tu compañía a nuestro lado. Entregamos este culto en tus manos para la gloria de tu nombre y que cada familia de la iglesia pueda ser bendecida en este tiempo para edificación mutua, Señor amado, y para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor oro. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. En este tiempo tan especial le quiero invitar a que podamos leer la palabra del Señor juntos, ¿le parece? Y vamos a leerla en un texto clásico que lo leemos todos los años en este tiempo de fiestas patrias, para darle gracias a Dios por esta patria tan hermosa que el Señor nos ha regalado para vivir y que esta patria eh, que es parte del propósito de Dios para nuestras propias vidas. Así es que quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y habla de la tierra prometida. Pero quiero que al leer este versículo y este pasaje de las Escrituras, tú puedas recordarte también y mirar lo hermoso de nuestra propia patria y pensar que en esta tierra nuestra, en esta patria nuestra, Dios puso también su gracia, su compasión, para que tú y yo alcancemos salvación y le podamos servir y extender su reino en este lugar donde el Señor nos ha llamado a servirle. Dice así la palabra del Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y en este día vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial por la buena tierra que Él
nos ha dado. Y vamos a bendecirlo, yendo a su palabra, honrando su nombre, reconociéndole a Él en nuestro caminar y sabiendo que Él es el Señor de señores, digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Quiero invitarte ahora a un periodo de alabanza para que exaltemos el nombre de Dios, y terminado este periodo vamos a tener la exposición de la palabra, que hoy día va a estar en el libro de los Hechos, versículo 1, capítulo 1, perdón, va a estar la palabra en el día de hoy. Nos habla de obediencia. Veamos qué es lo que ella tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga. Cuando llegué aquí mi Señor ya estaba. Cuando llegué aquí mi Señor ya estaba. En medio de la iglesia Él se paseaba. Cuando llegué aquí mi Señor ya estaba. Un bello coro de ángeles aquí llegó. Vinieron acompañando a mi Señor. La mesa ya está lista, no falta nada. Cuando llegué aquí mi Señor ya estaba. La esencia del amor Él dejó aquí. Ese olor suave me va a hacer muy feliz. Quito de mi corazón todos los males. Cuando llegué aquí mi Señor
Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Sí hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sí hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abra la puerta de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Tierra bendita y divina, en la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en sus senos se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. En tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien.
Muchas gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado, por este tiempo devocional, hace bien a nuestro corazón y quiero invitarte a que ahora podamos reflexionar en la palabra del Señor, podamos detenernos en lo que ella tiene para contarnos de manera especial en el día de hoy. Hoy día la palabra será obediencia. Voy a seguir en el libro Los Hechos como he estado hasta este momento. Vamos a revisar algunos elementos muy sencillos, muy fáciles de comprender, pero que a mí me parecen que son necesarios para seguir avanzando en esta línea de trabajo, en esta línea de reflexión que hemos venido en torno a la palabra del Señor. Quiero invitarte a que podamos tener claridad de que esta pandemia no cambió lo esencial, cambió las formas, pero no cambió lo esencial. Y tengo miedo de que no estemos siempre respondiendo a la altura de lo que Dios está demandando de nosotros. Porque como fue quitado la forma que era el templo y la actividad que estaba programada, entonces nos quedamos sin aparentemente algo muy importante. Pero yo he mirado la Escritura durante todo este tiempo para nosotros y creo que la conclusión es, ¿sabes qué? Con templo o sin templo, con actividad programada o sin actividad programada, lo relevante es que yo soy un discípulo, un seguidor del Señor, debo estar comprometido con Él, con su causa, y debo estar comprometido con su palabra, plena y absolutamente. Una palabra que va a hablar a mi corazón y a mi vida, que me va a ayudar a mantenerme en relación, en intimidad con el Señor, en una búsqueda personal, pero que me tiene que necesariamente llevar a hacer algo más. El inicio de esta serie de predicaciones, ¿no es cierto?, fue en marzo cuando comenzamos a hablar de la Gran Comisión en los Evangelios. Fuimos libro por libro mirando qué significaba, qué implicaba, qué significaba la Gran Comisión. Y en todas ellas vimos que era una orden imperativa para quienes nos declaramos seguidores, creyentes, discípulos del Señor, para ir y que otros también conozcan esta verdad tan importante y relevante para nuestras vidas, tan eterna en sus resultados, tan extremadamente significativa para la vida de quienes seguimos al Señor. Entonces ahora nos encontramos con el desarrollo del libro Los Hechos y me he detenido en el libro Los Hechos como figuras tipo para nosotros que nos han estado hablando de que era necesario para la extensión del reino solamente obediencia, disposición, trabajo, compromiso con el Señor, arrepentimiento de nuestras vidas y ponernos en la brecha y en las manos de nuestro Padre Celestial. Hoy día vamos a ir al inicio del libro. Hay un pasaje que aparece como escondido, como parte del relato, y lo vamos a rescatar. Yo ya he predicado de este pasaje, o no de este pasaje en particular, pero sí lo he mencionado en una o dos predicaciones hablando del proceso que viven las vidas de los hijos del Señor, cuando hablé de los apóstoles y de este caminar que tuvieron en la oración a finales del año pasado. Me voy a detener en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, solamente 3 versículos para la reflexión del día de hoy. Dice así la palabra, voy a volver sobre ellos más explícitamente, pero voy a leerlos ahora. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahí viene el resto de una serie de relatos. Voy a volver sobre cada versículo en un momento. Dice, durante varias semanas nos hemos quedado en el libro Los Hechos, escribo yo, revisando a diferentes personajes y su actitud ante el llamado de Dios o la circunstancia de vida en la que cada uno se encuentra. En todos ellos, hasta el día de hoy, hemos visto una gran característica que es la obediencia. Obediencia al llamado, obediencia al mandato, obediencia a las expectativas de Dios Padre en ellos,
Eso es lo que hemos estado revisando durante todo este tiempo. Compromiso con el Señor, con su causa y con lo que Dios espera de nosotros. Hemos visto su devenir, sus procesos en cada uno de ellos y cómo al final han llegado a culminar o qué ha ocurrido en sus vidas para llevar adelante este mensaje de testimonio, de compromiso. Cómo utilizaban la palabra para hacer lo que Dios estaba demandando de ellos. Todos ellos con un común denominador, obedientes al mandato de Dios, obedientes a la palabra de Dios, obedientes al camino del Señor en todo lo que demanda. Al mirar los versículos del 12 al 14 de Hechos 1, ¿no es cierto?, que acabo de leer, podemos ver que las instrucciones de Jesús no son ni confusas, ni tampoco dejan de expresar sus expectativas. El mandato estaba claro: esperar en Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Esa era la orden en ese momento. Fíjate, quiero volver a esta idea, pero mira qué interesante, porque hay una orden general. Hay que ir y predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura en todo lugar. Esa era la orden general, ese es el mandato. Eso es lo que está en todos los evangelios escritos y aún aquí en el libro de los Hechos también está expresado, en el versículo 8 del capítulo 1. Sin embargo, para llegar a este cumplimiento de la promesa, a este cumplimiento, de la misión que nos ha sido dada, Dios mismo nos entrega un proceso, un camino. Dios mismo nos señala algunos hitos que tenemos que llevar adelante. Ocurre con los apóstoles y va a ocurrir y ha ocurrido también con nuestras propias vidas. En este caso era esperar el poder del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo para que llevaran adelante el mensaje. En el caso de nuestras vidas, ¿no es cierto?, hay procesos de formación, de aprendizaje, pero todos ellos con un claro propósito general, ¿no es cierto?, que es que tengamos las herramientas necesarias y los elementos necesarios para compartir. Amado hermano, sabes que esto es tan fundamental en tu vida. Sabes que a veces nos hemos quedado, tenemos claro el mandato general. Yo creo que no hay nadie que no diga, no sé lo que tengo que hacer en el reino de los cielos. Tal vez no sepamos las funciones específicas, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo. A lo mejor todavía no estoy muy claro de mis dones. Y aún si lo tengo claro, a lo mejor todavía no obedezco y ahí ya estamos con drama. Pero la misión general es, y Mateo 28 lo podemos repetir de memoria todos nosotros: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, etcétera. Todo lo que dice el texto. Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora el problema es cómo llego hasta allí, desde aquí, o cómo llego desde el día de mi conversión a ese punto. Desde el día... Y déjame ponerlo así para poder ponerlo en idioma apostólico, ¿no? En lo que ellos estaban viviendo, en modo apostólico, ¿sí? Ellos estaban viviendo, ¿qué cosa? El día después del encuentro con el resucitado, ¿sí? Nosotros conocemos el Evangelio, el hecho del Jesús histórico que nos narra la Biblia. Sin embargo, lo interesante es qué ocurre con los encuentros con el Cristo resucitado. Posteriormente, cuando Cristo resucita, ocurren cosas. Ya hemos revisado y vamos a seguir revisando algunos elementos de lo que ocurre con la gente cuando se encuentra con el Cristo resucitado. Hablamos de Tomás, hablamos de Pedro en su momento, hablamos de los caminantes de Maús, ¿no es cierto? Hemos hablado de los encuentros que ocurren. Este último gran encuentro, que es cuando el Señor ya va a partir y deja esta gran misión, ¿no es cierto?, va a tener vamos a tener que necesariamente tomar una resolución. ¿Qué hago con esto que ha sido puesto en mis manos? ¿Qué hago? ¿Me lo guardo? ¿Me lo echo al bolsillo? ¿Me doy media vuelta y sigo mi vida? ¿O decido obedecer? Vamos a mirar en el ejemplo bíblico lo que hicieron los apóstoles y es donde me quiero detener. Hoy vamos a ver un par de lecciones importantes acerca de la obediencia que los apóstoles demostraron con su actitud hacia la tarea que les fue entregada por Dios y cómo ellos respondieron con una estricta obediencia. Vamos al versículo 12. Dice: entonces volvieron desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso es lo que nos señala Lucas cuando lo está escribiendo. Se encuentra, es decir, que ellos decidieron tomar una actitud,
Dice, el Señor ya le había indicado que tenían que esperar, que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, los había hecho volver todos en Jerusalén, estaban allí en ese lugar, habían ido hasta el monte hasta el monte de los Olivos, donde habían presenciado, ¿no es cierto?, lo que había ocurrido, y están en esa circunstancia, en esa condición, en ese momento tan significativo y especial. Y ahí, ¿no es cierto?, ellos deciden, vamos a obedecer. No decir, mira, no relata, no dice, como en otras ocasiones, ¿no? Hablando los apóstoles, dice, ¿sabes qué? No, mira, voy a ir, me voy a volver a casa, voy a ir a ver algo. Ya sabían lo que significaba ir y volver. Ya Dios les había hablado, ¿se acuerdan que lo miramos en los pasajes anteriores narrados en los evangelios, en predicaciones anteriores, esta historia de qué hago con lo que Dios ha puesto en mi mano, voy o no voy, voy a enterrar a mis muertos primero, voy a hacer mis tareas y luego, aquí los discípulos deciden de manera inmediata, obedecer al Señor. Estaban cerca de Jerusalén, de lo que conocemos como el aposento alto, ¿no es cierto? No sabemos con exactitud si se reunieron en el día sábado necesariamente, pero por algo lo coloca ahí el texto. No sabemos si lo coloca porque para indicarnos que era factible que pudieran caminar, es decir, que estaban en el cumplimiento de la ley en ese momento todavía, en este proceso que ellos desconocían, o si era para o la indicación del camino de un día de reposo, la distancia determinada, es para señalar no solamente un hecho geográfico, es decir, dónde estaban y hasta dónde tenían que llegar. Desconocemos, pero sí lo que sabemos, entonces dice, es que volvieron de inmediato, desde el Monte de los Olivos, ¿no es cierto?, hasta Jerusalén. Decidieron continuar, no es que ellos comiencen a decir qué vamos a hacer. Después del versículo 14 vamos a mirar que Pedro dice qué vamos a hacer, pero para dar continuidad a lo que viene, vamos a elegir a algún apóstol, a alguien que reemplace de los que estamos aquí, somos hartos, en fin. Es cómo vamos a continuar esta tarea. Bien, mal, usted podrá tener sus críticas, decir que Pedro se adelantó, no sé. Ya lo sabremos, a lo mejor también estaba dentro del plan del Señor. Lo interesante aquí, lo relevante es que este grupo de hombres y mujeres decide volver, ¿no es cierto?, y hacerle caso al Señor de inmediato y tomar el desafío que Dios había puesto en sus manos. Vemos aquí que están cumpliendo tanto con las palabras de Jesús al regresar a Jerusalén para esperar el Espíritu Santo, como también con las leyes aparentemente, o al menos, ¿no es cierto?, estaban cumpliendo todos los elementos que eran necesarios. Volvieron inmediatamente, anticipando la llegada de lo prometido, esperando lo que Dios tenía para ellos. Sabía que venía un plan. El encuentro con el resucitado les estaba hablando de un nuevo futuro, de un inicio maravilloso, de un tiempo especial para ellos, que era un tiempo que desconocían, pero que si el Señor, el Cristo resucitado, se los había prometido, se los había antes dicho, se los había entregado en sus manos, ellos no iban a obedecer. Ellos ya habían sido tratados por el Señor. Ellos ya habían tenido toda una serie de experiencias profundas que le implicó tomar este tremendo desafío de decir, Señor, como tú me has hablado, como tú has tratado en mi vida, como tú me has moldeado, entonces yo estoy dispuesto a obedecerte de inmediato. Los encuentros con Jesús resucitado producen, amados míos, en los seguidores un ferviente deseo de obediencia inmediata. No es cuestionada, no es analizada, solo es obedecida. Nos falta, amados míos, en el día de hoy tener una actitud de obediencia inmediata a las órdenes y a las indicaciones que el Señor nos entrega. Sin duda el Espíritu Santo nos ayudará y nos capacitará para este tipo de obediencia, pero requiere una actitud de compromiso con el Señor de nuestra parte. Entonces, necesariamente tengo que hacer la siguiente pregunta. Tengo que preguntar, hermano, ¿cómo ha sido? Mira lo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo ha sido tu encuentro con el Cristo resucitado? Porque lo que veo en el ejemplo apostólico, que cuando
ellos vivieron hartas circunstancias difíciles y nos gusta mirarnos en esas circunstancias, aún en la incredulidad de Tomás. Pero después del encuentro con el Cristo resucitado, no vuelven a ver esas cosas. Después del encuentro con el Cristo resucitado, hay obediencia plena, completa, total y absoluta al Señor. Entonces, mi amado hermano, yo creo que debemos mirar nuestras propias vidas y mirar con atención nuestros corazones para saber si estamos haciendo lo que el Señor está demandando de nosotros. Porque Dios nos entregó, y mira, estoy hablando desde el gran plan de la gran comisión entregada que está determinada en los 4 evangelios con harta claridad, y ya hemos hablado de eso, como también está determinada aquí en el libro de los Hechos. Pero Dios, conociendo nuestras vidas, nos comienza a marcar hitos de lo que tenemos que hacer. Y hemos mirado un poco de aquello en el libro de los Hechos, precisamente cómo se fueron dando las circunstancias para que esto se cumpliera. Sin embargo, es necesario que tú entiendas, amado mío, que todo parte desde la experiencia con el Cristo resucitado. Con el Cristo, con el encuentro personal, íntimo, de confesión, de arrepentimiento, de restauración, de sanidad, de perdón, con el Cristo resucitado. Cuando estos encuentros son verdaderos, cuando estos encuentros son genuinos, cuando nuestras vidas han sido puestas en el Señor, entonces va a venir sobre nosotros lo que escribía yo recién, un ferviente deseo de ser obedientes a la palabra del Señor. Y espero que en usted y en mí sea así. Les invito a mirar un poquitito ahora el versículo 13. Veamos qué nos dice. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Es decir, que esta tremenda experiencia de fe, ¿no es cierto?, donde todos responden a este llamado de inmediato. Me pregunto por qué es que Lucas coloca ahí los nombres. Y tengo una aproximación que es la que quiero compartir con ustedes. Y es simple y llanamente que él decide colocar, fíjate que repite la misma lista, obviamente sin Judas, ¿no es cierto?, Iscariote, pero repite la misma lista, el mismo listado que puso en el libro de Lucas, en el Evangelio. Entonces, en el Evangelio coloca los que el Señor llamó, ¿no es cierto? Cada uno de ellos con sus experiencias, características, y dice, el Evangelio dice que los llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar. Ahora llegamos acá, cuando ya ya dejaron de estar con Él, este tiempo tan importante de la comunión y del aprendizaje que era necesario, y era el tiempo en que estaban siendo enviados. Y ahora lo interesante es que aquí no es una respuesta comunitaria. No nos dice el texto, y los apóstoles, menos Judas Iscariote, ¿no es cierto?, lo seguían, sino que hace un detalle de los nombres de cada uno de ellos. Los individualiza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no respondemos, a ver, ¿cómo lo explico? La idea es que es verdad, nosotros expresamos nuestra fe en la experiencia comunitaria, en la comunidad de fe, en el grupo, en la iglesia, en la congregación. Pero, mi amado hermano, siempre la experiencia, siempre el llamado es individual. Por eso están especificados los nombres, porque cada uno de ellos tuvo que tomar la decisión de volverse. Es una lista que corresponde a la experiencia de cada nombre, de cada experiencia de vida, y claramente del liderazgo que tenían que asumir. Ellos están juntos en el aposento alto. No nos es posible saber si el mismo aposento donde todos ellos participaron de la última cena con Jesús, pero es un lugar grande y un lugar donde van a permanecer los próximos días, por lo menos 10 días especiales, esperando la venida del Espíritu Santo. El versículo 15 nos indica que era un lugar amplio, con el espacio suficiente aún para que hubiesen más o menos los 120 que llegaron a estar. Por lo tanto, era una salita bastante amplia donde ellos estuvieron. Cada apóstol se hace responsable por obedecer al mandato de Jesús, y su obediencia se ve registrada en este momento al colocar el nombre de cada uno de ellos. Mira,
Es decir, mira, el Señor los llamó, los preparó, salvo Judas Iscariote, los demás, cada uno responde personalmente al llamado, a la invitación que el Señor le hizo. Van a ir hasta Jerusalén y van a esperar que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Va a venir una experiencia y van a cumplir esta misión. Van a ir, van a ser discípulos a todas las naciones. Y ahí estaban. Es el momento en que cada uno de ellos tuvo que responder personalmente e individualmente al llamado del Señor. Cada apóstol se hace responsable de la obediencia, ¿no es cierto?, que ellos tenían que hacer. Si usted nota, la obediencia inmediata tiene un carácter claramente individual. Por esta razón Lucas hace este detalle tan específico de quiénes estaban allá. Menciona a cada apóstol y dice, y las mujeres, y aún a María específica y puntualmente. Nadie estaba obligado, estaban todos allí porque querían. Vuelvo a la idea anterior, los encuentros verdaderos con el Cristo resucitado producen acciones personales y profundas en las vidas de quienes los han tenido. El Señor, amado mío, te habla a ti en este día de manera personal y única. Tiene un llamado y una misión para tu vida de obedecer de manera inmediata su mensaje y su llamado y la misión que ha puesto sobre cada uno de ustedes. Miremos el versículo 14 por un momento, por favor. Y dice, todos estos, es decir, los apóstoles y las mujeres y aún María y sus hermanos y aún el grupo mayor, porque eran como 120 los que estaban allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No vemos en este momento, queridos míos, a un grupo de hombres buscando promover, como lo habían hecho ya en el pasado, aún en la misma presencia de Jesús, de promover sus propias agendas. No hay indicación alguna de que volvieran a su antigua manera de debatir quién sería el más grande en el reino de los cielos entre ellos. Allí estaban con humildad, allí estaban, ¿no es cierto?, integrados plenamente. Allí no importaban, ¿no es cierto?, quiénes eran los unos y los otros. Se van a producir liderazgos que hemos ido conociendo. Conocimos a Esteban, conocimos a Felipe, ¿no es cierto?, de los liderazgos que nacen probablemente de este grupo y de este tiempo. Sin embargo, en este momento se convierten solamente en una experiencia integradora, familiar. Ya no estaban peleando cuál de los dos. Ahí no estaban las mujeres diciendo, mi hijo tiene más derecho, ¿no es cierto?, como la mamá de Juan y Jacobo para que estuvieran en el liderazgo de la iglesia. No estaban en esas condiciones. Dice que estaban unánimes, juntos. Estaban en ese tiempo en el proceso de oración. Estaban con ruego delante del Señor, porque sabían que algo especial y significativo venían a sus vidas. Integraron al resto del grupo. Ahí estaban todos expectantes de lo que Dios iba a indicar, señalar, de lo que vendría. No sabían lo que significaba precisamente y plenamente la venida del Espíritu Santo, pero sabían que era de experimentar de manera especial y significativa la presencia de Dios en medio de ellos, y entonces deciden estar juntos, integradamente y en unánime experiencia. Persistieron en una actividad que demuestra su unidad al comenzar a formarse esta nueva comunidad de fe. Todos estaban unánimes en oración. Mira la característica de este nuevo grupo, unánimes en oración. Vale la pena preguntarse si esta es la característica de nuestra congregación. ¿Nuestra congregación es una iglesia que esté unánime en oración ante las circunstancias, ante la expectativa de lo que Dios va a hablar? ¿Es el único clamor que nosotros elevamos? Muchas veces nuestro tiempo de oración es más una intercesión por terceros que una búsqueda comunitaria, congregacional, de iglesia, para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que oramos en este sentido? En que estuvimos unánimes preguntándole al Señor qué es lo que Dios quería de nosotros como congregación. Mi experiencia personal, como lo hemos visto en reuniones pasadas, nos lleva sin lugar a dudas al encuentro comunitario. Mi experiencia, la tuya, no es mi experiencia como Alejandro Zamorano, sino que mi experiencia personal, individual,
el obedecer individualmente nos va a llevar necesariamente a una experiencia comunitaria. No se expresa, ya lo he dicho en reuniones, en predicaciones pasadas, no se expresa la fe individual fuera de la experiencia comunitaria. No es posible, no es encuentro con Cristo, no es verdadero si no está experimentada dentro de la comunidad local de fe, la iglesia local. ¿Sí? Sin lugar a dudas se tiene que expresar así, donde todos somos necesarios y parte del gran plan de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en este proceso nos convertimos en parte de un cuerpo donde tú y yo formamos, ¿no es cierto?, una parte indispensable. Por lo tanto, tengo un valor en mi unicidad como hijo del Señor, pero en mi acto de obediencia al sumarme a la iglesia me hace parte de un cuerpo donde cumplo un rol para que el cuerpo en su conjunto cumpla su propósito. Para concluir en el día de hoy, dice así: obediencia, esa es la palabra de hoy, inmediata, urgente, personal y comunitaria. Debemos aprender a responder a este llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pronto, en las semanas siguientes, en alguna de las semanas siguientes, comenzaremos a hablar de discipulado, es decir, la obediencia puesta en práctica. Obediente sin cuestionar. Sin cuestionar. ¿Te acuerdas de Ananías? Lo miré hace un poco tiempo atrás. Ananías, el hombre que tiene que ir a ponerle las manos a Saulo para que recobre la vista. Ananías, si hubiera sabido de inmediato de que iba a ser un milagro, o de que su nombre iba a quedar registrado en la Biblia, ¿no es cierto?, eternamente, en la palabra de Dios, entonces lo más probable es que le dijo: ya, Señor, aquí estamos, lo que necesite. Pero como no sabía lo que iba, como sabía que tenía que ir y visitar a este hombre que era el perseguidor de la iglesia, entonces él no decide de inmediato ir. Él comienza a preguntarle al Señor, ¿sí? Si hubiera sabido que iba a hacer el milagro, tal vez no hubiera discutido con Dios, pero se fijó en el trabajo, en sus prejuicios, en sus propios temores. Y entonces le dice al Señor: ¿estás seguro, Dios? Porque yo no sé si tú sabes, esa cosa que tenemos nosotros los humanos. No sé si tú sabes, pero yo te voy a informar, Señor, ¿sí?, de qué es lo que está ocurriendo. Eso lo dice Ananías. Yo no sé si se te pasó por alto, pero Saulo era perseguidor de la iglesia, Señor. Señor, tú no sé si tú sabes, Padre, pero estamos en pandemia, ¿ya? Entonces no puedo hacer nada. Sí, el Señor sabe que estamos en pandemia. Y es que precisamente por esto nos ha llamado. Dios demanda de nuestras vidas obediencia inmediata, mis amados hermanos. ¿Hay algo que Dios te haya pedido durante estos últimos 6 meses, precisamente estos 6 meses de pandemia, y aún no respondes al Señor? Yo creo que el Señor ha hablado a tu vida durante estos 6 meses. No creo que Dios haya guardado silencio durante estos últimos 6 meses. Hemos sido bombardeados más que nunca con mensajes, predicaciones. Nos hemos acostumbrado a esta idea de buscar, ¿no es cierto? Y el gran temor que tenemos es que usted se coloque semana tras semana, ¿no es cierto?, a hacer zapping cultural, litúrgico, ¿no es cierto? Y comienza a mirar: me gusta la alabanza de esta iglesia, me gusta la predicación de este pastor, me gusta los videos que hace esta otra congregación, y comencemos a cambiar, ¿no es cierto?, el control remoto, con el control remoto, ¿no es cierto?, los cultos que más nos gustan, armándonos un culto a nuestra medida, que nos diga o que nos den el gusto de lo que nosotros queremos, y evitando, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nos pudieran ser gravosas, cansadoras o pesadas, o que las sintamos como un esfuerzo y una carga más. No me cabe ni la menor duda que Dios ha hablado a nuestras vidas durante estos últimos 6 meses. No creo que Dios haya guardado silencio durante estos 6 meses. Nos ha hablado de arrepentimiento, nos ha hablado de aprender a soltar el templo, donde lo habíamos casi idolatrado porque todo era alrededor del templo. Y el Señor nos ha dicho: basta de templo, es hora que cumplan la misión a la cual Él nos ha llamado. No se cumple desde el templo, desde la actividad, desde la comisión, desde el ministerio. Se cumple desde una vida obediente con Dios. Y Dios te ha demandado y te ha hablado al respecto de esta manera. Dios te ha dicho: sabes que tienes que obedecerme. Estoy cierto que sí.
Y la pregunta mía es, ¿has respondido a este llamado del Señor? ¿Hay alguna respuesta pendiente en tu vida a Dios? Dios nos habla a través de la oración, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de las alabanzas, nos habla a través de la experiencia que hemos tenido durante estos últimos años, nos habla en nuestra soledad, nos habla en la cotidianidad de nuestras vidas, nos habla en este estar permanente en nuestros hogares y en esta vida extraña con mascarilla a la que nos hemos tenido que acostumbrar. Dios continúa aún hablándonos. El Señor no tiene una mascarilla en su boca que le impida seguir hablando. El Señor está queriendo hablar a nuestras vidas todavía en el día de hoy, y yo estoy cierto que necesitamos responder. Por eso te pregunto, ¿hay alguna respuesta pendiente en tu vida? Haz tu análisis personal delante del Señor. ¿Hay algún llamado que Dios te haya hecho y lo has postergado y no estás siendo obediente al llamado del Señor? Amados míos, si Dios te ha llamado en algún momento, es tiempo que reflexiones y recapacites. Si tienes un llamado delante de Dios, no necesariamente al ministerio pastoral, pero también al ministerio pastoral, pero no necesariamente. Un llamado al servicio, al compromiso, al liderazgo. Siempre es tan difícil encontrar quienes quieran asumir los nuevos desafíos. Pero Dios, yo creo que Dios quiere responder, Dios no nos ha dejado de invitar al desafío del liderazgo, del servicio, de la administración, de reconocer los dones que Él puso en mí y ponerlos en práctica día tras día. Obediencia inmediata, personal y comunitaria, necesariamente. Dios te llama y a través tuyo nos llama como comunidad de fe, como iglesia del Señor. Iglesia amada, Dios nos ha hablado durante estos 6 meses y aún no respondemos como iglesia. Nos ha bastado con esto de mantener la vida litúrgica a través de estas experiencias y de las reuniones, y gloria a Dios por todo el tremendo esfuerzo que hemos hecho. Lo repetimos semana tras semana, ¿no es cierto? El día martes las hermanas, el día miércoles la oración, el día jueves el discipulado bíblico, el día viernes el discipulado bíblico de adolescentes, el día viernes la reunión de adolescentes, algunas reuniones de matrimonios, de grupos de matrimonios, al menos 3 que están funcionando. El día sábado la unión de jóvenes y el día domingo, ¿no es cierto?, este tiempo de iglesia comunitaria y también la experiencia de los niños, ¿no es cierto?, a las 5 de la tarde. Podríamos decir que estamos haciendo todo. Era todo lo que teníamos que hacer, de alguna manera replicar las actividades del templo, pero ahora a través del computador o del celular. Este era el llamado de Dios. Era decirnos, mira, salgan del templo, pero ahora métanse al celular o a la computadora de la familia. No creo que ese haya sido el llamado de Dios en este tiempo. No creo que este sea el llamado. No creo que Dios diga, salgan del templo porque no han cumplido plenamente la misión que tenían en el templo y ahora métanla al celular. Ahí a lo mejor la van a cumplir. ¿Qué hemos hecho de diferente? ¿Acaso no hemos aprendido la lección? Tal vez nos hemos justificado con la pandemia y estar en el templo. Sin embargo, Dios sabe las circunstancias actuales. No se le han pasado por alto y es precisamente por estas circunstancias es que Dios nos habla y llama como iglesia a responder a su mandato. Lo he dicho insistentemente, no me gustaría que al volver contáramos solamente la experiencia de lo que significó estar en casa. Me gustaría que al volver usted tuviera más tiempo en presentarnos a aquellos que usted ha ganado, a los que le ha predicado, a los que se han levantado y entregado su vida a Cristo. Y que lleguemos acompañados hasta el templo. A ser discípulos, amada iglesia, a ser discípulos. Eso está pendiente en cada uno de nosotros, a ser discípulos. Interesante es, ya al finalizar esta reflexión, interesante es mirar lo que ocurrió. Cuando Dios les llamó y deciden obedecer, en tanto que ellos cumplían esta acción del Señor, en tanto estaban en esta vida de obediencia, esperando
¿no es cierto?, sin saber cuánto iba a demorar, pero en tanto estaban en este proceso de obediencia para cumplir el llamado del Señor. Dice el texto que estaban todos perseverando unánimes en la oración. En la orden de Dios no estaba orar, no les dijo vayan y esperen y oren unánimes todos. Estaba ir a Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Lucas dice en el Evangelio, al finalizar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 52, 3, dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esta fue la experiencia de los apóstoles. Estaban con gozo alabando y bendiciendo a Dios. En oración, dice luego en Hechos, estaban unánimes. Mire todos los adjetivos que le coloca al pueblo. No era ni el gozo, ni la alabanza, ni las bendiciones al nombre de Dios, ni la oración, ni la unanimidad en el sentir. No eran parte de la obligación que Dios les había encargado. Dios solo les dijo, Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen, que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y tendrán poder para cumplir mi mandato. Pero el pueblo estaba tan lleno de la experiencia maravillosa del encuentro con el Cristo resucitado y tan gozosos de obedecer al Señor, que provoca en ello alabanza, gozo, oración, unanimidad, bendición al nombre de Dios. Características maravillosas de una iglesia que está en obediencia, de una vida que está en obediencia al Señor. En tanto recibe los planes, las instrucciones y va a cumplir su función. La iglesia tiene gozo, tiene alabanza, tiene oración, tiene unanimidad, tiene ruego, ¿sí? Y bendice el nombre de Dios, esperando los tiempos de Dios y en el proceso de la obediencia al Señor. Fue una reacción sin lugar a dudas de un corazón que recibe una orden y que está a la espera de los tiempos de Dios, pero que no pierde el tiempo. No me gustaría que dijéramos que estos fueron 6 meses perdidos. No es tiempo perdido. En tanto estamos en oración, en ruego, en alabanza, en unanimidad. Como iglesia, obedientes al mandato de Dios. Oración, gozo, perseverancia, unanimidad, cualidades maravillosas de una iglesia del Señor en obediencia. Que espero en el Señor sean las cualidades que tenga nuestra congregación. Para que seamos una iglesia en obediencia, tenemos que ser una iglesia que hace discípulos. No meros creyentes, no convencidos, sino hombres y mujeres que tienen un encuentro personal con el Cristo resucitado. Amén. Que Dios nos pueda bendecir, que el Señor nos guarde y haga de tu vida y de la mía una vida de obediencia, y que nuestras vidas de obediencia honren también el nombre de nuestro Dios. Amén y amén. Mira mi vida, Señor. Nada de bueno hay en mí. Vivo cayendo en error y temo, Señor, que te canses de
Siento en mi corazón algo que es muy especial. Es tu divino poder que siento correr y me hace llorar. Es tu divino poder que siento correr y me hace llorar. Muchas gracias damos a Dios por esta última alabanza muy hermosa, por el tiempo de predicación, de devocional que hemos tenido en el día de hoy. Gracias al Padre Celestial porque nos brinda este tiempo para estar juntos en comunión. Ya al concluir este culto, mi amado hermano, ruego nuevamente a Dios que le haya regalado una hermosa semana y particularmente un fin de semana hermoso, ¿no es cierto?, de celebración de fiestas patrias. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios sostenga sus vidas en familia y en el entorno familiar y en todas las personas que nosotros amamos. Vamos a terminar este culto orando, ¿le parece? Incline su rostro allí para concluir la jornada de alabanza y de adoración en nombre de Dios hoy. Padre amado, gracias por este día que nos has regalado para vivir, gracias por tu palabra, gracias porque hablas a nuestro corazón y yo te ruego, Señor, de que con un corazón agradecido podamos querer orar, podamos querer clamar, bendecir tu nombre, honrar y alabar tu nombre por lo bueno y generoso que has sido con nosotros. Señor amado, perdona nuestros pecados y permite que esta semana sea una semana llena de victoria para la gloria de tu nombre. Anímanos, Señor, sana a quienes están enfermos, provee el pan en nuestra mesa cada día, pon tu mano de protección sobre la vida y la familia de Hortensia, Señor amado, y que todos los hermanos, Señor amado, puedan estar en comunión y en gozo tuyo, Padre. Gracias, Padre bendito, Señor. Te rogamos que esta semana podamos ver tu mano y compañía a nuestro lado en cada momento al despertar el día y cuando éste termine. En el nombre de Jesús te doy gracias por este culto. Amén y amén. Que Dios nos pueda bendecir. Amados míos, que Dios les bendiga. Una semana de bendición para ti. Gloria a Dios en la vida de la iglesia en Hortensias, ¿no es cierto? Todavía desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pero desde allí yo espero que prontamente podamos encontrarnos nuevamente en nuestro templo. Que Dios les bendiga, queridos, que Dios les guarde. Ánimo a seguir orando, a seguir perseverando en la fe, compartiendo el mensaje con quien lo necesite, sabiendo que nuestro Señor está de nuestro lado. Muchas bendiciones, una semana linda para cada uno de nosotros. Que Dios les guarde. Amén.